Hola, muy buenos días a todos. Quería confirmar si me escuchan bien, si me lo pueden dejar saber por el chat. Listo, muchas gracias, arquitecta. Muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a este espacio especialmente diseñado para ustedes. Vamos a empezar muy puntual, como siempre lo hacemos. Yo voy a adelantar un poco el tema de las recomendaciones que tenemos para el desarrollo de este webinar, mientras que las personas se siguen conectando y siguen ingresando como tal a esta gran charla que tenemos el día de hoy. Eh, Quien les habla es Melisa Sarmiento, yo soy la coordinadora operativa del capítulo norte en Acaire y el día de hoy hemos organizado con el ingeniero John Cuencas de J&J un webinar sobre teletrabajo, del anonimato a una realidad y oportunidad de vida. Igual vamos a hablar sobre claves tecnológicas de seguridad financieras y salud en el trabajo. Y pues la idea de este webinar es aportar tips al desarrollo e implementación de un modelo de teletrabajo que les permita a muchas empresas continuar con el desarrollo de sus negocios o reinventarse en los mismos. Quiero compartirles algunas recomendaciones para el desarrollo de este webinar y es que a los participantes que a esta hora se conectan les pedimos mantener en silencio los micrófonos para no generar interferencias con el conferencista. Les pedimos también apagar las cámaras de video para no restar la calidad de la videollamada que tenemos en curso. Para la sesión de preguntas vamos a poder irlas escribiendo por el chat. Nosotros vamos a estar recopilando esas preguntas que nos están escribiendo y las vamos a revisar hacia el final de la sesión, que vamos a disponer un espacio especial para responder todas las dudas e inquietudes que se nos sean posibles. Para las personas que experimenten algún problema de conexión, lo más recomendable es salir y volver a ingresar a la plataforma en el caso de que no logren ver la presentación o tengan algún problema con audio. Recuerden también que esta plataforma nos permite conectarnos no solamente por computadores, sino también por dispositivos móviles, en el caso de que les funcione un poco más la conexión de esa manera. Les pedimos también que en el momento de registrarse lo realicen con un nombre y apellido que nos permita identificarlos como participantes en esta sesión. Y es muy importante mencionarles que para todas aquellas personas que no estén logrando entrar a tiempo a esta sesión el día de hoy o que a última hora pues les haya salido un compromiso que no les permita participar en esta reunión, nosotros la vamos a estar grabando y vamos a colgar el video en el canal de YouTube de Acaire para todas esas personas que les interese este gran tema que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a hacer la presentación de los conferencistas que nos van a estar acompañando en el desarrollo de esta gran conferencia. Hoy tenemos a Yuli Urrea, especialista en gerencia y administración financiera. Y tenemos al ingeniero John Cuencas. Él es especialista en innovación tecnológica. Ingeniero John, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días para todos. ¿Cómo nos escuchan? Ingeniero.
Ingeniero John, no lo estamos escuchando. Hola, 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 hola. Ingeniero, ya lo estamos escuchando. Si nos puede compartir la pantalla nuevamente, que no la estamos viendo. Ok, buenos días para todos. Melissa, ¿me confirma si ahora sí me están escuchando, por favor? Sí, ingeniero, lo escucho perfecto. Ok, buenos días para todos, bienvenidos. Es para nosotros supremamente importante y es un acontecimiento muy agradable compartir con Acaire este proceso de conocimiento, de entregar algunos tips supremamente interesantes para ayudar en esta coyuntura que hoy estamos viviendo. Esperamos de parte de todo el grupo que ha estado trabajando en el desarrollo y en llevar a cabo este webinar que sea de su interés y adicionalmente que les sirva, que sea muy funcional. Vamos a intentar hacerlo no tan técnico, vamos a intentar entregarles muchos inputs que les permitan a cada uno de ustedes mejorar o implementar condiciones en el modelo de teletrabajo que hoy es requerido y es necesario. Me atrevería el día de hoy a decir que muy posiblemente es un modelo que vamos a o que va a perdurar durante un par de meses más de manera personal, esperando que no sea así, pero pronostico que va a ser un modelo que va a permitirnos a nosotros adaptarnos a este incidente de salud que se está viviendo a nivel mundial, que nos va a permitir continuar. ¿Sí? Lo más importante es que en Colombia y a nivel mundial necesitamos es continuar en el desarrollo de nuestras actividades, acoplarnos, entenderlo e interiorizarlo de la mejor manera para continuar nuestras vidas mientras se van adecuando y encontrando las mejores alternativas para ir subsanando esos incidentes que se están presentando actualmente. El día de hoy me acompaña Julie Paola Urrea, especialista, como lo decía Melissa, en todo el ámbito financiero, eh, que nos va a permitir o nos va a brindar una serie de elementos importantes y nos va a dar a conocer algunos cambios, o por qué no, nos va a indicar cómo continúa esa estructura del desarrollo del teletrabajo en el ámbito de emprendimiento, en el ámbito de aquellos empresarios que desean reabrir, que tienen la oportunidad de reabrir, o aquellos empresarios que necesitan rediseñarse y reestructurarse. Van a haber una serie de elementos importantes a nivel financiero. Incluso me atrevería a entregar un adelanto en cuanto a unos temas prácticos que pueden ser muy sencillos, pero a veces en aquellas pequeñas y medianas empresas y por qué no en aquellas grandes empresas son muy útiles. En el tema de tecnologías de la información, nos vamos a permitir de pronto entregar y brindarles a ustedes una serie de alternativas y darles a conocer una serie de que les van a ayudar en el desarrollo de la conectividad en el modelo de teletrabajo.
y vamos a hablar también de dos elementos importantes o dos lineamientos importantes en cuanto a la seguridad. Con toda esa estructura del trabajo remoto y del modelo de teletrabajo, pues las condiciones de seguridad de la información eh, dejan de ser de una forma importante y se convierten en un pilar muy importante para desarrollar una actividad. Si antes era importante salvaguardar la información de cualquier organización y cualquier compañía, ahora mismo con estas actividades remotas que estamos desarrollando, pues van a ser mucho más importantes. Y cerramos con algunos elementos importantes que se destacan en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, de forma muy general, de forma en donde ustedes puedan interiorizar y donde ustedes pueden llevarlas a la práctica, ¿sí? Son cosas que de pronto no van a suplantar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero sí son aquellos elementos que de pronto ustedes pueden tener en cuenta para más adelante poder profundizar frente a cómo se adaptan esos elementos de salud en el trabajo a un modelo denominado teletrabajo. ¿Listo? Entonces, no sé si quieres de pronto participar, Julie, en alguna apreciación en el tema financiero. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Julie Paola Urrea, especialista en gerencia y administración financiera. Efectivamente, como lo decía John Cuenca, la idea de este seminario, de esta charla, de esta conferencia, es poder darles algunos tips, algunos lineamientos importantes para la continuidad del negocio de cada una de las compañías, de las personas que nos están acompañando. La idea es que ustedes puedan coger algunos ejercicios prácticos que les vamos a mostrar a la realidad del día a día de cada una de las compañías y les pueda aportar muchísimo en cada uno de ustedes. Bueno, ok, muchas gracias. Bien, entonces empecemos entendiendo un poquitico el contexto de algo que existe hace muchos años, pero que a hoy se convierte en necesario, y es entender la estructura o el modelo de trabajo a nivel de Colombia, a nivel normativo, denominado teletrabajo. Cabe destacar que este modelo no es un modelo que hoy aparezca de la noche a la mañana, es un modelo que se viene trabajando a nivel mundial ya hace muchos años atrás y que muchos de los países que ya han empezado esa implementación y que ya venían trabajando, pues nos llevan años de luz frente a esta estructura de teletrabajo. Pienso que nos faltaba algunos temas normativos que empezaron a aparecer en el año 2018 con la ley 1221, pero también es importante destacar que gran parte de no utilizar modelos de teletrabajo, pienso que se daba un poquito a la desconfianza y al control que nosotros como líderes de compañías queríamos tener o quisiéramos tener sobre algunas actividades. En un irreal que a veces pensábamos que la persona que estaba sentada de pronto desarrollando algunas actividades era productiva porque estaba ahí en un horario específico, era productiva porque llegaba a determinadas horas a cumplir unas actividades y que nosotros visualmente de pronto las veíamos o las podíamos controlar. Esta ley, este cambio, especialmente el decreto reglamentario que es el 084 del 2012, dice y argumenta que el teletrabajo empieza a ser una modalidad de trabajo, ¿cierto? Pero cambia el chip y lo cambia totalmente a trabajar bajo un esquema que de manera personal denomino proyectos, actividades, y donde aparece y se destaca mucho la responsabilidad por parte de cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Para el desarrollo y el cumplimiento de unas labores específicas, unas labores determinadas, ¿cierto? Es importante
que cada una de las organizaciones alrededor de esas labores, pues establezca efectivamente unas metodologías, unos principios para dar cumplimiento a esas actividades, a esas labores. Por eso aparece metodológicamente el desarrollo de actividades bajo proyectos en un esquema denominado teletrabajo. En esta definición de ley, que es la 1221, nos permite y nos establece que el teletrabajo es una forma de organización laboral, ¿sí? En donde principalmente se va a desempeñar actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros. Es importante destacar esta parte porque si ustedes se dan cuenta, ahí tiene una implicación en cuanto a la prestación de servicios a terceros. Eso nos abre una línea en este momento coyuntural que estamos viviendo, en donde dice que yo también puedo hacer una contratación de prestación de servicios con terceros, ¿cierto? Personas naturales o personas jurídicas, bajo esa modalidad de trabajo, la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Lo más importante es que esta modalidad se fundamenta y radica su esencia en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por eso esta metodología o el teletrabajo utiliza como soporte las TICs. Y llámese tecnologías de la información y las comunicaciones no solamente al GoToMeeting, al Meet de Google o a cualquier otra herramienta colaborativa que pueda aparecer, sino también desde la esencia de una llamada y poder hacer una teleconferencia que hace muchos años veníamos trabajándola, pero empieza a tomar una esencia importante en el desarrollo de reuniones, ¿cierto? En el desarrollo de entrevistas, en el desarrollo de comunicados, ¿cierto? Entonces, desde la misma esencia de la comunicación como tal básica de un teléfono hasta herramientas un poco más robustas y sofisticadas que les van a permitir principalmente establecer un contacto, ¿cierto? Hacer un seguimiento y hacer una evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, del desarrollo de cada una de las actividades que desempeñan o que realizan nuestros colaboradores, ¿sí? O un llamado al tablero, de alguna manera, en nuestros colegios, ¿sí? La esencia del teletrabajo es que la presencia física del trabajador, ¿cierto?, desaparece en ese sitio específico de trabajo. Entonces, con estos contextos y esos elementos que les acabamos de entregar, podemos entrar ya a evaluar y a medir principalmente y a entender qué es el teletrabajo, que sobra decir también que es diferente el mecanismo o el modelo del teletrabajo al mecanismo del trabajo remoto o conexión remota, ¿sí? Conexión remota o el trabajo remoto es un pedacito de este mecanismo o de toda esta metodología de teletrabajo que no es más que la esencia de poderme conectar para hacer una actividad de forma remota, pero alrededor del teletrabajo está todo el tema de la organización laboral, está todo el tema de la medición de resultados, de indicadores, de una metodología por proyectos que uno puede desarrollar, el cumplimiento de metas, logros, ¿cierto? Está también todo el contexto que conlleva a las buenas prácticas del desarrollo de la seguridad de la información, ¿sí? Está el contexto también de la disciplina y la ubicación de espacios adecuados en momentos adecuados donde se desarrollan las actividades laborales, ¿sí? Bajo una salud para el desarrollo de las actividades. Está también el contexto de aquellos elementos que de una u otra forma financiera se mantienen o nos permiten mejorar algunos temas. Y está además el contexto de beneficio de cara a nosotros cuando somos parte de una organización y somos colaboradores de una empresa, porque yo personalmente soy uno de los que destaco y tomo la bandera de este modelo de teletrabajo que puede ser 100% teletrabajo o un modelo mixto
o un híbrido, ¿cierto? Que podamos formar dependiendo del core del negocio, dependiendo de la visión, de la misión, del alcance que tenga el negocio. Pero soy partidario de que es bueno trabajar en casa, ¿sí? De forma disciplinada, de forma ordenada, con unos lineamientos claros. Es bueno. Yo dejé de demorarme 2 o 1 hora en movilidad, que para mí era un tiempo perdido, ¿cierto? En desplazamientos, y ahora los puedo utilizar de forma óptima y de forma adecuada en el desarrollo de algunas actividades. Ahora también, llegar al extremo de no desconectar el contexto o los tiempos laborales en un modelo de teletrabajo también trae un riesgo en el tema de salud para uno como colaborador de una organización o como líder de una compañía. Entonces, lo más importante es entender que este elemento, esta metodología de teletrabajo, es a hoy la herramienta que tenemos y con la cual podemos seguir adelante, ¿cierto? No es seguir esperando y seguir contemplando la idea de cuándo van a abrir de nuevo. No podemos seguir esperando eso. Definitivamente este modelo llegó para que tú lo utilices, para que lo utilices completo, a media máquina o una partecita de ellos, para seguir adelante, para volver a activar la economía de un país como el nuestro, que lo necesita en este momento, y que somos nosotros los llamados para poder volver a reactivar este proceso económico y volver a reactivar un país que requiere y que necesita, ¿cierto?, de esos líderes, de cada uno de ustedes, para volver a generar ese equilibrio económico que necesitamos. Entonces, este modelo está invitando precisamente a eso. Yo hoy quiero mostrarles, tal vez voy a intentar reproducirles un video en donde desde la estructura del gobierno, ellos han pretendido o han querido mostrarnos de forma muy gráfica el concepto de teletrabajo, pero está fundamentado en esos principios que les acabo yo de mencionar. En Colombia, la Ley 1221 de 2008 define el teletrabajo como una forma de organización laboral a distancia que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de información y las comunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa. Entonces, desde esta perspectiva del teletrabajo, es importante hablar de las modalidades, porque tiende a confundirse en los diferentes contextos la modalidad del teletrabajo. Existen actualmente definidas de forma legal y con algunos principios ya establecidos a nivel de país, una modalidad denominada autónoma, una modalidad denominada suplementaria y una modalidad denominada móvil. Yo creo que ustedes recuerdan cuando en compañías van a tomar pedidos, X empresa va a tomar pedidos a establecimientos, a lugares, llevan unos dispositivos móviles, ¿cierto? Para desde ahí hacer toda esa toma y hacer ese registro de una serie de datos o de información que les va a pedir le va a permitir a la empresa hacer la solicitud o la compra a esa persona. Ese es un ejemplo tangible de una modalidad de teletrabajo móvil. Es una persona, ¿cierto?, que tiene un vínculo contractual con una compañía, pero su lugar de trabajo no es fijo, es móvil, ¿sí? En el segundo escenario, que es el escenario suplementario, es el escenario que yo lo llamaría un escenario mixto, ¿sí? En esta modalidad de escenario mixto encontrarán ustedes es más, a hoy creería yo que se está empezando a manejar este modelo suplementario, y es aquellos colaboradores de las organizaciones que requieren ir por periodos o por días
a una compañía, ¿cierto? Van, desarrollan una actividad, hacen una reunión, ¿cierto? Algunos temas que físicamente son requeridos en este momento, además, que son verdaderamente requeridos porque pues estamos colocando la salud en juego frente a esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, en esa modalidad de suplementario, se fundamenta y se basa principalmente en eso, en generar algunos espacios, unos días, ¿cierto?, en donde el colaborador va y visita las instalaciones físicas para desarrollar algunas actividades que son necesarias físicamente, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta y ser muy claros, y es que aquí hay que definir en temas legales, en temas contractuales, un poco lo vamos a ver adelante de forma muy general, sin entrar mucho en detalle, pero hay que definir qué modalidad, ¿cierto?, de teletrabajo yo voy a aplicar, ¿sí? Voy a utilizar. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que uno debe reportar el tipo de modalidad frente al tema de riesgos, a la matriz de riesgo en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante ir definiendo la modalidad en la que ustedes o en la que nosotros como compañía vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a desarrollar las actividades. Y el autónomo, ¿cierto?, que desde un lugar diferente al lugar físico de las oficinas principales de la organización o secundarias, ¿cierto?, desarrolla esas actividades de esa manera, autónoma, de forma independiente, ¿sí? Creería que esto fue en un principio lo que empezamos a desarrollar y lo que nos tocó empezar a desarrollar sin ni siquiera conocer todos estos elementos que estamos viendo, empezar a manejar cuando inició la pandemia de un momento a otro y no teníamos o no preveíamos que el impacto que iba a tener y las consecuencias de guardarnos y todo este tema, pues sin duda alguna llevó al desarrollo de esta modalidad de forma inmediata, pero fue más un tema como de prevención y una forma de cuidar a nuestros colaboradores y a nuestros compañeros que una metodología que quisiéramos implementar. A hoy que ya podemos tomarnos un espacio y hemos analizado todo este contexto, pues podemos empezar a definir por qué modalidad poder empezar a reabrir mi compañía o en qué modalidad poder yo volver a reestructurar mi organización, ¿cierto? O el desarrollo de las actividades de la misma. Entonces, esos tres escenarios nos van a permitir o les van a permitir a ustedes ahora sí poder identificar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Voy a tener una persona móvil por fuera de alguna manera tomando o recolectando alguna información, voy a trabajar en un escenario suplementario o voy a definitivamente a definir unos roles de colaboradores autónomos y algunos suplementarios, ¿cierto? Y por qué no algunos móviles. Entonces, estas modalidades de teletrabajo les van a ustedes a abrir un camino para tomar decisiones, para poder decir, bueno, ¿cuál es mi core de negocio? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que yo necesito para reactivarme, ¿cierto? O para reestructurarme o recrearme, si cabe esa palabra en este momento, en cuanto al desarrollo de las actividades. ¿Qué es lo que yo puedo brindar de esta manera con cada una de estas modalidades? Desde ese punto de vista, es importante entonces que entendamos que el teletrabajo, su esencia está fundamentada en temas normativos y en una serie de modalidades. Ahora bien, me permito dejarlos con Julie Paola, especialista en el tema financiero. Les va a empezar a orientar un poquitico en algunos tips importantes para que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo de actividades contables, en el desarrollo de actividades financieras, incluso creería yo que impositivas a nivel de impuestos y algunos elementos adicionales que nos gustaría entregarlos desde la perspectiva de la experticia y el conocimiento que hemos adquirido en esto. Bueno, algunos de los tips que tenemos en el teletrabajo en el ámbito de contabilidad. En primera instancia tenemos el tema de la organización de la documentación. Básicamente,
hay dos maneras de poder organizar la documentación, que como bien lo sabemos en el área contable, siempre se maneja bastante documentación porque es donde se recibe todo lo relacionado con las facturas de venta, con las facturas de compra, la elaboración de los comprobantes de egreso, la emisión de notas contables y otros documentos que se requieren en el ámbito del área contable. Dentro de esta organización es importante tener claro que se debe primero gestionar un software donde se pueda llevar o administrar toda la documentación, donde de manera organizativa se pueda digitalizar de manera más fácil todos los documentos, los registros, administrar más fácil los documentos, facilitar la consulta de búsquedas y el acceso a ellos para el descargue, de tal manera que muchas áreas participan en el área contable y debemos interactuar con todos y llegar a un común acuerdo, o más que un común acuerdo, es una organización interna de cómo se va a canalizar esa información. Si se tiene este sistema de gestión documental, va a ser un poco más práctico en optimización de tiempos, porque las consultas se van a poder hacer en medio de todos los terceros o las personas que participan en este proceso. Esto ya es un sistema que efectivamente pues se tendría que generar un recurso adicional de costos, diferente a que la empresa o la compañía a hoy ya lo tenga implementado. La otra manera es manejar en una nube, en un drive, en un archivo donde también se pueda tener acceso fácil, donde se tenga organizada la documentación de manera consecutiva, cronológica, y se pueda también con todas las áreas que participan en este registro de información, puedan encontrarlo y se pueda establecer como un procedimiento nuevo a esta documentación. Adicionalmente, para poder hacer un seguimiento a esas actividades, es importante hacer una planeación o un cronograma de actividades. Con este cronograma de actividades, digamos que esto es como un instrumento esencial para la gestión del tiempo. Pues esta herramienta nos podría ayudar a planificar una adecuada distribución de las tareas, adicionalmente hacer seguimiento a cada una de las tareas que componen en el área y mirar que efectivamente se esté dando cumplimiento frente a unos indicadores y frente a unas actividades que se tienen que realizar en cada una de las áreas. Adicionalmente, debemos tener unos permisos contables, básicamente el tema del software contable. Como lo decían, pues digamos que acá más adelante ya lo detallarán, es el tema del permiso de usuarios, el tema de la protección de datos, porque si bien es cierto, este tipo de información ya debería estar directamente asociado, ya sea en el equipo del trabajador o que se haga un MIS, donde no solamente pues depende del tipo de licencia del software, no lo puede tener la persona en su casa, sino tiene que hacerse una conexión remota o se tiene que establecer otros tipos de manejos para poder acceder a este software contable. Y las otras aplicaciones que se requieran utilizar para poder dar cabalidad al cumplimiento de cada una de las actividades que se generan en el área contable. Digamos que en la parte del tema tributario, la metodología sigue siendo la misma en cuanto a su presentación, pues han habido algunos cambios, más en las fechas de vencimiento y en algunas excepciones de algunos pagos de algunos contribuyentes que pues durante todo este periodo de emergencia les ha afectado de manera gradual e importante durante todo este periodo. Entonces, básicamente la metodología sigue siendo la misma. De pronto aquí lo que cambia es todo el tema de la digitalización de la documentación. En contabilidad estamos acostumbrados a imprimir todo. En este caso, ya los manejos que se tienen que dar aquí es básicamente descargar la información en Excel, generar las carpetas de manera cronológica por cada uno de los periodos en los que se presentan, organizarlo de tal manera que sea fácil encontrar y sea fácil consultar y entender la información que se está depurando y que se está analizando en cada uno de los impuestos. Aquí a manera general, pues te muestran, digamos, los impuestos que para este segundo semestre
están pendientes. Digamos que en los impuestos distritales seguimos pendientes de las presentaciones de bimestre 2 al 6, donde el bimestre 2 eventualmente venía generando una presentación en el mes de mayo. Sin embargo, por todo el tema de la afectación en el flujo de muchas compañías, corrieron estos vencimientos para el 6 de agosto y así sucesivamente para cada uno de los bimestres que relacionan aquí. Otro cambio importante es el vencimiento de la información de medios distritales. Estaba establecida para el mes de julio, ya quedó a partir del 1 de septiembre. Entonces ya la información de reporte exógeno ya no se va a reportar para este mes, sino a partir del 1 de septiembre. En cuanto a los impuestos nacionales, tenemos lo que son las rentas jurídicas y de grandes contribuyentes. Digamos que esta obligación ya se cumplió, ya en la mayoría de las compañías se tuvo que haber hecho la presentación. Digamos que aquí hay una excepción, pero es en el pago, donde todavía hay un límite en el pago de la primera y segunda cuota para personas jurídicas y grandes contribuyentes en la tercera y cuarta, perdón, segunda y tercera y primera y segunda cuota para personas jurídicas, que aplica básicamente para las personas del sector del turismo, del sector aéreo, de hoteles y de algunos espectáculos musicales, teatro y demás. De resto, el cumplimiento ya se tuvo que haber dado en su totalidad. En cuanto a las rentas de personas naturales, pues es importante tener presente que inician a partir del 1 de agosto, no ha tenido ningún cambio en cuanto a su presentación. Los medios magnéticos ya finalizan el día de hoy, precios de transferencia inician a partir del día de hoy, no tienen tampoco ningún cambio en la presentación. En cuanto a los impuestos que se presentan mensual y bimestralmente, como es el IVA, la retención en la cuenta del impuesto al consumo, su periodicidad y sus presentaciones siguen normales, a excepción de los pagos del impuesto al consumo y el IVA de las grandes contribuyentes mencionados anteriormente, que es el sector turismo, aéreo, restaurantes y espectáculos abiertos. Y por último tenemos el impuesto al patrimonio, donde está pendiente la presentación de la declaración y el pago de la segunda cuota, la cual inicia el 28 de diciembre. Entonces, básicamente, aquí en el tema del teletrabajo, pues la metodología, continuamos con lo mismo, es simplemente darle como oportuna presentación a estas fechas, pendiente si el gobierno hace alguna modificación, porque pues digamos que en fechas han venido haciendo modificación donde genera bastante flujo de caja para las empresas. Este es el nuevo cronograma que tenemos para la facturación electrónica. Digamos que básicamente ya muchas de las compañías con las que iniciamos el 15 de junio ya están obligados a presentar facturación electrónica. Básicamente en este cuadro se muestra a mano derecha los códigos SIU. Digamos que acá básicamente lo que está diciendo es que los que inician con 2 o 3 dígitos, esas son las fechas de vencimiento. Por ejemplo, si mi código de actividad es la 5820, entonces en mi caso el 58, el vencimiento es el 15 de junio. O sea que aquí ya nace nuevamente la obligación de empezar a expedir facturación electrónica. Digamos que la DIAN hoy en día ha hecho muchos cambios en la facturación electrónica. Se supone que ya esta es la definitiva y este ya es el cumplimiento que se tiene que empezar a dar para la facturación electrónica, que de una u otra manera esto ayuda mucho al tema de la documentación digitalizada, porque esto permite de una u otra manera que ya no tenga que recibir mis facturas físicas, que no tenga que ir a la oficina a recogerlas, sino es un poco más fácil continuar el proceso de poder digitalizar y de poder llevar un control más fácil de la información y de las facturas que se reciben. En cuanto al tema de la ejecución o del flujo de cada compañía, digamos que nosotros tenemos una estructura o unos tips que nos parecen elementales para poder continuar con nuestro negocio en marcha.
básicamente es que durante este segundo semestre podamos analizar los flujos de efectivo. Digamos que muchas compañías a veces trabajan solamente basados en presupuesto y sobre eso hacen su comparativo de ejecución para mirar realmente si se está dando cumplimiento a lo que se tenía establecido frente a las metas que se tenían proyectadas para el año, o su comportamiento realmente bajo toda esta crisis le generó bastante afectación y ya tienen que empezar a mirar qué otras medidas pueden instaurar para poder seguir adelante con el negocio. Como hay otras compañías que simplemente ya tienen sus servicios recurrentes, pero pues no están acostumbrados a establecer un presupuesto. Nosotros como compañía recomendamos establecer siempre un presupuesto porque esa es la base de mi negocio, de mi nicho de mercado, es decir, para dónde voy realmente, con qué voy a cerrar realmente, qué es lo que yo me quiero proyectar y cuáles son las metas que tengo para el año grabable. Entonces, siempre es importante saber con qué se cuenta y con qué no voy a contar, para de esa manera poder tomar decisiones financieras. Entonces, tener presente que siempre al final de al inicio de cada año, se establezca un presupuesto y siempre se haga un análisis de lo que se ejecutó, de lo que no se dejó ejecutar y qué faltó para ejecutar, o si es que efectivamente no se dio porque los siguientes meses se va a ejecutar, pero que se haga pues el seguimiento adecuado para poder contar con ese flujo y poder saber cuál sería nuestra proyección a corto y largo plazo. Otro tema o otra variable que tenemos que nos puede afectar en nuestro tema financiero son los créditos. Digamos que hay muchas compañías que efectivamente se deben financiar con las entidades financieras, como hay otras que por esta crisis que estamos viviendo estamos buscando la manera de podernos financiar con cada una de las entidades bancarias. Es importante mirar las tasas con las que las entidades bancarias nos ofrecen, con el fin de poder tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque de una u otra manera puede ser que hoy la compañía tenga 3 créditos a diferentes tasas. Una puede ser al 1.3, una puede ser al 0.98, otra puede ser al 2.1, pero digamos que ahí se puede obtener flujo donde yo lo puedo hacer una unificación de esos créditos y poderme acoger a una mejor tasa. Digamos que aquí les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito, un ejercicio muy práctico de un préstamo donde vemos cuánto sería mi optimización de recursos si yo hago este análisis cada vez que adquiero un crédito o cada vez que de verdad necesito hacer una proyección anualmente. Entonces, en este caso, el ejemplo es que tengo un préstamo de 50 millones, mi tasa para el caso número 1 es el 1.7 y para el caso número 2 es el 1.30. El tiempo es la misma periodicidad, que son 12 meses. En el caso número 1, mi interés que yo voy a pagar durante 12 meses va a ser aproximadamente 5.695.000. Si yo hago ese estudio o ese análisis con otros bancos o con otras entidades que me pueden generar mejor tasa, mi interés va a ser de 4.325.000, que si bien es cierto aquí mi ahorro aproximadamente está siendo de 1.370.000. Digamos que aquí no se ve pues una diferencia muy representativa por el tiempo en el que lo estamos proyectando, pero si mi deuda va a ser a mucho más tiempo, 24, 36, 60 meses, muy seguramente la variación o la diferencia en lo que yo me voy a ahorrar de intereses sí va a ser muy representativa. Entonces sí es importante de pronto que ustedes como compañía revisen los planes de pagos que tienen en sus empresas y establezcan y miren si se pueden acoger a otros beneficios de algunos bancos que les puedan generar una tasa un poco más baja que la que actualmente tienen. Y finalmente, el tema de los beneficios del gobierno. Digamos que en el tema de los beneficios de gobierno es claro que debe cumplir uno, de cierta manera, unos parámetros que ellos establecen para poderse acoger a los beneficios del gobierno. Pero sí es importante estar pendientes de todos los beneficios que ellos nos ofrecen, como por ejemplo el beneficio que pasó ahorita del tema de la disminución de la tasa de pensión, donde inicialmente el empleador venía pagando un 12% y ahora junto con el
empleado y empleador se disminuyó un 3%. Eso, pues obviamente ayuda a tener un poco más de flujo de efectivo. Adicionalmente, el tema del PAEF, poder acogerse al tema de los beneficios de la nómina que el gobierno está subsidiando, obviamente bajo unos parámetros que efectivamente los ingresos hayan disminuido en el 20% del año inmediatamente anterior o comparado con el mes de enero y febrero de este año. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden ayudar. También el gobierno o las entidades bancarias del gobierno han manejado algunas tasas o muchos periodos de gracia donde dicen, mire señor, si usted necesita un préstamo, claro que sí, yo le voy a dar un periodo de gracia durante 12 meses y su tasa va a ser del 0,97. Hay muchos bancos que efectivamente son directamente de ellos, que es el Banco Agrario, donde ellos están ofreciendo también muchos beneficios en cuanto al alivio financiero, que hoy en día pues cualquier tipo de contribuyente que efectivamente está viendo afectación en su flujo, lo está necesitando. Entonces, básicamente, esos son como los tips que les dejo en el tema del presupuesto, en el tema tributario y en el tema de la contabilidad. Si tienen alguna pregunta al final de toda esta sesión, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, fíjense cómo podemos ir engranando varias cosas. Yo destaco en la intervención que tuvo Julie, que ella empezó a mencionar herramientas que facilitan actividades en una estructura o una metodología de teletrabajo. Nos hablaba de un Drive, nos hablaba de algunos servicios en nube, nos hablaba de algún software que me permita a mí gestionar proyectos. Me parece muy oportuno que lo hubiese mencionado, porque ese tipo de software va muy de la mano con ese modelo metodológico del teletrabajo, y es que el desarrollo de actividades bajo proyectos nos va a permitir a nosotros medir resultados, cuantificar alcances y cumplimientos de metas y objetivos. En este punto, en el punto de las herramientas, ya habiendo conocido previamente lo que es la estructura del teletrabajo, algunos inputs importantes y digamos que visualizando un poquito los cambios que pueden existir a nivel contable financiero, es importante empezar a conocer herramientas, ¿sí?, que te van a permitir desarrollar este modelo de teletrabajo. Hay algunas de ellas que tienen costo. Hace un par de días y ayer precisamente estábamos revisando con la líder de una compañía también qué herramientas utilizar, cuál es la más adecuada, ¿cierto? De múltiples formas y a un bajo costo, o si debo invertir para tomar decisiones, debo tener una plancha de alternativas. Entonces, acá hay una serie de herramientas que quiero mencionarles a ustedes, que quiero enunciárselas frente a temas de cada uno de los componentes necesarios para un trabajo remoto y aplicados al modelo de teletrabajo. Entonces, en temas de comunicación, pues, ¿por qué no en temas de mensajería todavía se usa el Slack, el Zoom? Creo que el Meet, el GoToMeeting que hoy estamos utilizando, ¿cierto? Cualquier herramienta de colaboración, perdóname, cualquier herramienta de comunicación, ¿cierto?, les puede servir o nos puede funcionar en un modelo de teletrabajo. Ahora bien, ¿para qué la necesitamos? ¿Sí? Queremos grabar, queremos solamente vernos, queremos solamente escucharnos, ¿sí? ¿Hacia dónde quiero llevar ese modelo de comunicación? Son las decisiones que debemos empezar a tomar. Siempre van a encontrarse ustedes con dos modelos.
el modelo free o el modelo de software libre, que técnicamente se llama, que es el que no nos cuesta nada, o el modelo de aquellas casas de software que han desarrollado algunos programas específicos por el cual nos cobran bajo una modalidad de licencia en diferentes tipos de modalidades, ¿sí? Entonces, en comunicación tenemos un sinnúmero de alternativas que en realidad la decisión está hacia ¿para qué la necesito? Quiero ver a mis colaboradores, quiero escucharlos, quiero que me compartan, o quiero todo, verlos en algún momento, escucharlos, que me compartan, medir algunos tipos de intercambios o de entregas o de conexiones. Eso frente al tema de comunicación. Si pasamos al tema de la colaboración que surge y que se requiere en un modelo de teletrabajo, aparece el trabajo colaborativo. Y esto no es nuevo. O sea, nada de lo que les estoy mencionando en realidad es nuevo. Esto viene aquellas personas que hemos venido trabajando con esas herramientas, y si tengo en el participantes en este GoToMeeting, tengo ingenieros atrás o incluso líderes de compañías que ya venían trabajando este tipo de herramientas. En realidad lo que estamos es adaptando o mostrándoles a ustedes esas herramientas que hoy se volvieron necesarias, porque antes era, puede ser que las utilice, no me gusta todavía utilizarlas, yo quiero verlo, quiero escucharlo, quiero tenerlo ahí cerca a mi colaborador, pero que ahora ya no podemos. Entonces aparecen esas herramientas, pero nuevas no son, ¿sí? Entonces, en trabajo colaborativo, nosotros veníamos escuchando de Google en sus modelos de colaboración con el modelo de la hoja de cálculo o del procesador de texto que trae el mismo Google. Ahora Microsoft con Office también trae un modelo colaborativo. El Storyboard también tiene un modelo colaborativo. El Miro también les puede funcionar para trabajo colaborativo, ¿cierto? Si estructuralmente y en temas financieros y de costos no tenemos, porque algunos de ellos nos tienen una implicación financiera y una decisión financiera que tomar ahí, y la compañía está o mi negocio está arrancando, pues no lo puedo, nos podemos hacer híbridos, podemos construir nubes gratis, ¿cierto? Utilizar esas herramientas y implementar algo un poco más, nosotros lo llamamos, o yo lo llamo, chinomático, por decirle que es algo un poco más manual, ¿cierto? Pero es también un modelo colaborativo, ¿sí? Lo que pasa es que eso depende hacia dónde quiero yo llevar esa estructura de trabajo colaborativo, porque la esencia de un trabajo colaborativo es que mi colaborador, mi líder, el ingeniero de planta, ¿cierto? O el técnico que fue a revisarme o a atenderme el servicio de aire acondicionado, pues me haga un registro en línea de lo que hizo, ¿cierto? O la persona que fue a hacer la visita, ¿cierto? A un beneficiario en un plan en un proyecto de beneficios que yo tenga, pues me haga el registro, ¿cierto? Y yo pueda de inmediato ver ese reflejo de ese registro o de esa actividad realizada, pueda medirla, pueda hacer un feedback, una retroalimentación, hacia dónde lo quiero llevar. Ahí aparece todo el tema del trabajo colaborativo. ¿Listo? Frente al tema de organización del trabajo, eso es, se destaca, sin hacer cuña, mucho el tema de Teams y el Asana, que son herramientas que les va a permitir integrar calendarios, tableros o manejo de repositorios al tiempo, que les va a permitir, digamos que, generar repositorios sincrónicos, ¿sí? Muy parecidos al Drive que uno tiene, pero en un servidor, cuando uno va y consulta unas carpetas y uno crea un file server o crea un servidor de archivos, normalmente le entrega a cada usuario un espacio. Le dice, mire, su espacio es este, su usuario es este o su clave es este, y él empieza a entrar y ahí coloca información, pero también comparto información en repositorios a nivel de divisiones, ¿cierto? Entonces la división comercial o la sección comercial o el área de mercadeo o el área contable o el área financiera. Entonces, cuando eso se empieza a integrar, aparece el tema de organización del trabajo, que incluso algunas compañías que ya hoy tenían ese modelo y lo llevo mucho al tema financiero, al sector financiero, eso nos lleva en luz en muchos temas de temas colaborativos. Para ellos
muy seguramente este tipo de incidentes que se presentaron a nivel mundial no les generó ustedes ven que no les generó una coyuntura sacar a un colaborador hacia el área o hacia su casa, ¿cierto? Y que trabaje desde ahí, porque desde el modelo de conexión segura hasta el modelo colaborativo lo venían trabajando ya y lo tienen claro, más por disposiciones de los mismos estados en cada uno de los países a nivel mundial y porque tienen unas normatividades, unas exigencias a nivel legal, ¿sí? Que deben cumplir, que les han obligado a tener estos modelos. Las otras organizaciones, nosotros, los de otros sectores, posiblemente algunos estábamos dando algunos pinitos, otros ni siquiera habíamos tocado la puerta de lo que era una organización de trabajo, un trabajo colaborativo, ni mucho menos una comunicación, ¿cierto? Remota. Entonces, en ese tema de organización del trabajo es importante también que aquellas compañías que ya tenían algo, pues utilizar esas herramientas, optimizar esos recursos, aquellos servidores, aquellos equipos que ya tenían algo de principios de organización del trabajo de forma colaborativa, pues los podemos estar utilizando y los pueden estar ustedes empleando con algunas herramientas de las que les acabo de mencionar. Aparece todo el tema de los repositorios individuales a nivel de documentos. Entonces, aquí apareció de nuevo el Dropbox, que incluso ya se venía trabajando tiempo atrás, el OneDrive con mayor espacio a menor costo, el Google Drive que ofrece, que ya con las mismas cuentas de Google, pues usted tiene unos espacios, las cuentas de Office también tienen unos espacios asignados. Entonces, hay herramientas que les van a permitir a ustedes construir repositorios, ¿cierto? Si no tienen esa estructura de organización del trabajo a nivel de equipos como servidores y demás, pues que van a facilitarle la ayuda también de almacenar información, ¿sí? Es ir adecuando qué es lo que necesito. Y hay otras herramientas un poco más adaptadas a algunas condiciones y algunas necesidades en el desarrollo de las actividades de cada una de nuestras organizaciones, como el Kahoot, como el Lomiu, que son herramientas de pronto para armar salas un poco específicas, ¿sí? En temas de formación, de capacitación, organización de eventos en algunos casos, ¿sí? Entonces aparecen una serie de herramientas y algunas de ellas libres. Recuerden, software libre, costo cero, ¿sí? Hay que adaptarlo, hay que adecuarlo, pero no nos cuesta un modelo de licenciamiento ni mensual, ni semanal, ni anual, ni diario. Claro, tiene sus deficiencias, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Ese es el mundo que les queríamos presentar en cuanto a herramientas, ¿sí? Y queríamos resaltar muchísimo, y es que esto no es nuevo. O sea, esto que le estamos comentando a ustedes, en realidad lo diferente, incluso me atrevería a decir que es la primera parte de entender qué es el teletrabajo, ¿sí? Pero esto ya existe, esto ya existía, esto no fue en el momento de la pandemia que apareció, no, son herramientas colaborativas, son herramientas del trabajo remoto que muchas organizaciones ya venían aplicando, ¿cierto? Otras ni siquiera las teníamos en el radar de cómo aplicarlas, pero estamos obligados hoy a tomar decisiones. Venga, ¿hacia dónde va esta línea? Y hacia dónde quiero llevar mi negocio. ¿Me debo adaptar en la dinámica de lo que está ocurriendo o qué voy a hacer? ¿Sí? Eso es como cuando usted quiere definir una nueva línea de negocio, pues debe arriesgarse a tomar una decisión claramente, digamos, con los argumentos suficientes para tomar ese tipo de decisiones y decir, ok, sí, definitivamente esto va hacia donde apunta nuestro presidente, hacia donde apunta el mundo, y es que el teletrabajo y las conexiones remotas, desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, llegaron para quedarse y empezar a utilizarlas, ¿sí? No sé yo si en un 100% o de forma mixta, pero herramientas ya están, formas de manejo de esas herramientas y metodologías para desarrollar las actividades con esas herramientas ya existen. Es empezar a aplicarlas y hacer un modelo bien interesante en el teletrabajo para poder utilizarlas y poder desarrollarlas. Continuar el desarrollo de esas actividades o reactivarnos o volver a arrancar. Eso es como lo importante de destacar en ese tema de las herramientas colaborativas o herramientas de trabajo remoto, ¿sí? Y destacar también que el teletrabajo, digamos que alteró
la vida de cada uno de nosotros. En este momento, digamos que el aspecto laboral, familiar y cotidiano al que estábamos acostumbrados cambió. Nos reíamos en algunas ocasiones con una de las líderes de las compañías porque hablábamos a manera de chiste, menos mal la llamé ingeniera, arquitecta, porque la encontré, porque no se ha ido. ¿Cómo me voy a ir, verdad? ¿Cómo me voy a mover yo si no podemos? Le sacamos como el lado jocoso al tema, pero el detrás de eso es que nos alteró, nos cambió mucho este contexto, y no es el teletrabajo como tal, sino la necesidad de utilizarlo hoy de manera extrema, porque es que ahora lo vamos a necesitar casi que al 100%. Antes lo teníamos en un porcentaje por allá rezagado, de que de pronto lo utilizo, si doy el paso, no doy el paso, hoy estoy obligado o a darlo o a quedarme esperando a ver qué se puede dar en la situación actual, ¿sí? Porque el teletrabajo sin duda alguna introduce novedades en los modos tradicionales de las organizaciones. El cambio es a nivel de organizaciones y además exige principalmente una planificación, un diseño e incluso, ¿cierto? Yo diría que el teletrabajo nos invita y nos sirve mucho a aquellas personas que trabajamos mucho con el tema de la disciplina, de entregarnos a una tarea en unos tiempos específicos, a desarrollar esa actividad y darle cumplimiento y sacar adelante muchos temas. Yo creo que este contexto de las herramientas les va a permitir a ustedes abrir un mundo de que existen cosas, de que hay que utilizarlas, de que hay que evaluar, hay que presupuestar si con esto que estamos viviendo tenemos para invertir, si con lo que tenemos de forma gratuita podemos sacar adelante nuestra organización o podemos darle continuidad si nunca ha parado, o podemos crear nuevas cosas, nuevos seminarios, nuevos talleres, nuevas formas de visitar a un cliente, nuevas formas de ir a hacer el registro de un beneficiario de un proyecto X. ¿No? Aquí hay que cambiar. El chip definitivamente nos lo está cambiando y hay herramientas para hacerlo. ¿Listo? Complementando un poquitico el tema de las herramientas y no dejando de lado algo tan importante como es la seguridad de la información, me atrevo a decir que hoy, así como apareció el tema del coronavirus, apareció el tema de las vulnerabilidades en la información, en la seguridad de la información. Y es aquí fundamentalmente donde el sector financiero nos lleva años luz, porque con las exigencias que tiene la superfinanciera para el tema del manejo de la información de los datos, ellos perfectamente salieron a sus casas, muchos de ellos, a hacer sus labores y a desarrollar sus actividades sin ningún problema, porque tenían su firewall, tenían su protección, porque culturalmente les habían obligado a tener claro la importancia de la seguridad, cosa que a las pymes, ¿cierto? Y algunas macros a nivel de empresas no nos habían enseñado, no nos habían indicado la importancia que tiene la seguridad de la información y en este momento. Es decir, esto que les voy a mencionar en realidad no es nada nuevo. En muchas de las empresas donde comparto y tengo la satisfacción de prestarles nuestros servicios, les entregábamos tips meses atrás antes de que esto ocurriera y no van a ser incluso diferentes a los que en ese momento estábamos entregando, que a hoy, ¿cierto? Por la necesidad y por todo el tema de la ciberseguridad que hoy se está presentando, por el volumen de temas transaccionales que se están presentando en Internet, ¿cierto? Aparece y se vuelve crítico para volver a recordarles, ¿sí? Porque definitivamente la seguridad de la información antes, ahora y proyecto que a futuro va a ser tan importante porque nos estamos pasando a un mundo digital. La necesidad nos está llevando a eso, ¿sí? Antes teníamos y visitábamos muchas organizaciones para identificarles algunos temas de seguridad críticos que ellos tienen, las deficiencias que tengan. Entonces les decíamos, tengan cuidado con el equipo contable porque, o con el servidor de la contabilidad, porque pues ahí están sus estados financieros, ahí está la razón en cifras de una compañía y no puede estar tan vulnerable o tan a la vista de cualquier persona, ¿cierto? O antes les decíamos a las compañías,
Es que hay que bloquear el YouTube o hay que bloquear la emisora. Y teníamos muchos colaboradores en el momento en que hacíamos la revisión y les proponíamos este tipo de cosas que eran muy ajenos y reacios al contexto de la seguridad. Pero ¿qué me va a ocurrir si yo me la paso viendo YouTube? ¿Sí? ¿O qué me va a ocurrir si yo descargo una aplicación? Pues ese descargar, ese ocurrir de incidentes han llevado a que compañías, ¿cierto?, se encuentren o se desbloquee la información o reciban ataques. Entonces, estos tips de seguridad finalmente no van a cambiar, no van a ser diferentes, que se volvieron tan importantes que ustedes ya, o nosotros como líderes de las organizaciones debemos volverlos políticas y lineamientos. E incluso en algunas compañías existe ese término, política de seguridad de la información, ¿sí? O lineamiento de seguridad de la información, ¿sí? A veces es mejor pecar por exceso que tener después incidentes de seguridad con la información. Entonces, el primer tip es muy sencillo. Informe a sus colaboradores, edúquelos. El eslabón más complejo en la seguridad de la información, ¿cierto?, de una compañía es el usuario final. Porque el usuario final al que le llegó un correo electrónico y usted no le dijo, tenga cuidado cuando llegue un correo electrónico que diga dian.go.co, haga clic, cambie su clave e hizo clic, eso no lo podemos nosotros evitar ni predecir porque es el ser humano, es la reacción, es la reacción que tiene el ser humano frente a un acontecimiento, ¿sí? Y él hace clic y yo no lo puedo controlar de ninguna otra forma, sino educándolo. Yo le venga, el riesgo que hay al hacer usted un clic es que usted puede ocurrir que nos descarguen un virus y nos encripte la información y perdemos toda la información de la compañía y usted pierde su trabajo, ¿sí? Siendo algo escueto, ¿sí? Porque las incidencias son mucho más allá. Entonces, el primer eslabón es ese. Formación, educación, capacitación, ¿sí? Enseñarle mostrarle las diferentes tendencias de formas de ataques que existen, ¿sí? La segunda es, preste atención a dispositivos móviles. A hoy, esos dispositivos también son vulnerables ante diferentes tipos de ataques, ¿sí? Entonces, manejo de dispositivos adecuados, ¿sí? Manejo de credenciales adecuadas, ¿sí? Cuídese o tenga cuidado de los enlaces sospechosos, es decir, los vínculos que llegan, los correos que llegan, ¿sí? El amigo que te envió algo y dale clic acá, ¿sí? Definitivamente, y no va a pasar en una línea de tiempo, por decirlo así, de moda, el uso de un antivirus. Hay muchas compañías en donde a veces la decisión de adquirir un antivirus, digamos que licenciado frente a un antivirus gratis o por qué no mal visto y mal utilizado pirata, les genera una brecha grandísima en un ataque de seguridad de la información. Entonces, por ese antivirus free a veces que no tiene la cobertura suficiente o no tiene las herramientas adecuadas, o por ese antivirus, entre comillas, pirata, ¿sí? Yo lo llamo de parche en el ojo, puede llegar un ataque y puede verse perjudicada no solamente la persona, sino la organización. Entonces, ahí hay decisiones que a veces nosotros como líderes, y más en el sector financiero, hemos dicho, es que este nos cuesta más, es que este nos cuesta menos. Déjese orientar un poquitico en algunos temas y a veces es mejor invertir un poco mejor para asegurar la información sin que sea un aseguramiento al 100%, que de pronto reducir ese tipo de costos, a nivel de organizaciones puede tener sacrificios importantes a nivel de seguridad de la información. Este tema de cerrar la información no es más que la práctica de cifrar, ¿sí? Es una práctica supremamente importante para que para que la empecemos a manejar, ¿sí? Hay cifrados, hay formas de cifrar la información gratis, hay otros programas que hacen ese cifrado de esa información, ¿cierto? Pero les voy a contar por experiencia. Hay un ataque y es un ransomware que es muy conocido, que lleva años atrás, que cuando te ataca lo que hace es cifrarte la información, te la codifica. Entonces tú no puedes acceder y te aparece un aviso de
de que para desencriptar la información o echar información hay que pagar a una cuenta. Muchos clientes, muchas empresas han pagado y a la fecha aún no le han devuelto la información. Y la única o uno de los mecanismos de prevenir eso es que usted cifre esa información antes de. Y también por allá abajo está de que usted haga backups, de que usted cuide su información. Ahora estando por fuera en un modelo de teletrabajo se convierte en una, yo diría que en una necesidad el tema de los backups, ¿sí? Sin que antes no lo sea, ahora el tema de los backups se vuelve mucho más crítico porque el acceso a la información es periódica y se va a estar necesitando, porque ahora con el modelo de ciberseguridad que se tiene que establecer para prever algún tipo de ataques, el backup es algo que te va a poder a ti salvar en algunos momentos y darle continuidad a tu negocio. Y si a hoy no te puedes mover para ir a un lugar a restablecer una copia o a buscar una información, ¿cierto? Pues prevé ese ataque de la mejor manera y asegura tu información. Para las copias de seguridad hay muchas metodologías, ¿sí? La metodología padre-hijo, hay metodologías que incluso ya están incluidas en software, metodologías de sacar el backup por fuera de las instalaciones, llevarlos a nube, establezcan cronogramas de copias de seguridad, establezcan grado de criticidad y perfiles y roles para la información a la cual se le va a dar el aseguramiento, ¿cierto? Modelen, ¿cierto? Sin impedir el desarrollo de esas actividades, copias de seguridad de tal manera que puedan permitirles garantizar que se está salvaguardando la información, ¿sí? Use escritorios remotos, es una herramienta bien importante, y en ese punto, aunque ellos hablan aquí desde el punto de vista de escritorios remotos, aquí nos empezamos a enfrentar a varias cosas de conectividad. El Anidex, el TeamViewer, no tengo nada contra ellos como una herramienta alternativa que te permita brindar una solución, pero desde el punto de vista de seguridad son demasiado vulnerables. Genere VPN seguras, construya conectividades de escritorios seguros para que le garantice a usted que la información va a estar asegurada y que sus datos van a estar viajando de forma adecuada, ¿sí? A veces nos vamos, ojo, no es porque no lo puedan hacer, pero a veces nos vamos por el tema fácil de hacer una conexión básica por una de esas herramientas de conectividad, y ponemos en riesgo ni siquiera, no solamente la información del usuario, sino la información a nivel de compañía, porque se abren unas brechas, se abren unos espacios de seguridad muy importantes que pueden generar unos ataques, una pérdida de información, ¿sí? Y más si usted no tiene buenas prácticas hacia el interior, puede ocurrir cosas que después nos estamos arrepintiendo. Entonces, a lo que les invito es a modelar. Atrás allá en herramientas, si ustedes lo veían en los tips de herramientas, que combinados con unas estructuras y unos modelos de seguridad les van a permitir a ustedes establecer un modelo de teletrabajo bien interesante, bien robusto, ¿sí? Ojo, la seguridad no puede impedir la operatividad y el desarrollo de la actividad económica de una organización, ¿sí? La seguridad debe ir de la mano de poder que mis colaboradores hagan las cosas, pero las hagan de forma segura, ¿sí? En algún momento, en algún seminario en el que participé, entraba en un debate con el conferencista porque veíamos o nos pintaban la seguridad como aquel lugar donde me voy a encerrar y que nadie entre, que nadie salga. No, eso no funciona hoy en la dinámica de los negocios, ni mucho menos en un modelo de teletrabajo, ni mucho menos en una situación como la que estamos viviendo. La seguridad hoy debe funcionar como una herramienta que te va a permitir una conectividad, una transmisión de información, unos datos de forma segura, que va a ser tu aliado para la transmisión de los datos, más no va a ser ese impedimento para que tú te puedas conectar, para que tú puedas desarrollar una actividad, porque de nada nos sirve un modelo de seguridad robusto si lo que va a hacer es
encerrarnos en una bola de cristal y no permitirnos salir de ahí. Y este modelo de teletrabajo necesita una conectividad, y este modelo de situación que estamos viviendo a nivel mundial también necesita un modelo de conectividad con responsabilidad y conectividad segura, ¿sí? Hay un tema importante que da lugar al tema de la instalación de software. Aquí en esta coyuntura se presentaron casos en donde el desespero me dio a que no voy a invertir o no voy a analizar el contexto, sino que voy a conectarme, somos 5, vamos a conectar por Anidex a algún MacGyver, se le ocurrió el tema de la niña, entonces los conectó a los 5, pero además descarguemos este software y empezaron a descargar y a intentar sin hacer un análisis coherente de la seguridad. Se dejaron llevar por las herramientas, por la premura, es entendible además, por la ansiedad de lo que estaba ocurriendo y poder como que salvaguardar las cosas y poder darle continuidad a muchos procesos, pero hicieron malas instalaciones de software, el software ilegal o el software de parche en el ojo, que yo lo llamo, es una vulnerabilidad grandísima y es un impedimento a un modelo de seguridad adecuado, ¿sí? A hoy, en nuestro país, la gran mayoría de compañías que están teniendo dificultades, ¿cierto? O muchas que no se han dado cuenta ni siquiera que ya tienen dificultades de seguridad, lo tienen por el tema del software ilegal, ¿sí? Lo que la DIAN en algún momento como entidad de control viene requiriendo para el ámbito de los revisores fiscales que garanticen de que el software es legal, a hoy en este momento, no debería ser, incluso atrás, no debería ser un tema normativo, debería ser un tema de conciencia en el modelo de seguridad, un tema de conciencia en cuanto a la estructura de una compañía, ¿sí? Desafortunadamente nos toca o aparece la necesidad a hoy de poder y devolvernos y evaluar, venga, ahora sí tengo que colocarle un software, el Windows legal. Ahora sí tengo que colocarle el Office, porque es que si el Office mío no es el adecuado, no me funciona el Team, no me funciona el OneDrive. Si el Windows no me funciona, no puedo hacer una VPN segura, entonces me toca por Anidex, me toca por TeamViewer, o me toca pagarlo de otra manera, ¿sí? Ahí, ahora, si no tengo un software legal, no tengo unas actualizaciones, ¿sí? Hace poco desapareció el mercado en cuanto a temas de soporte Windows 7, ¿sí? Entonces, por ahí ya hay una vulnerabilidad para el ingreso de la información, para los ataques, para ese tipo de incidentes de seguridad que se puedan presentar. Fíjense en el engranaje en el que hoy nos encontramos. Atrás venía un tema normativo, a hoy es una necesidad. Aquel que tenga un software que no sea legal y se vaya a intentar conectar desde otro lugar, tiene un riesgo altísimo frente a sus datos, frente a la información, ¿sí? Y aunque aquí no aparece en el enunciado de los TIC, sí toma también una importancia muy alta la protección de los datos personales. Otra normativa, otro ente de control aparece acá, la Superintendencia de Industria y Comercio. En Colombia fue necesario generar una normativa, generar otra disciplina, otra regulación con otro ente de control para que nosotros protegiéramos los datos personales, ¿sí? Cosas que en otros países nos llevan años luz en cuanto a la protección de los datos personales. Pero aquí aparece un sinnúmero de elementos y un sinnúmero de contextos alrededor de, porque ahora sí nos toca ingresar datos de nuestras tarjetas de crédito, de información que puede ser sensible. Ahora sí aparecen aquí en esta coyuntura una serie de ataques de hackers que han tomado información, ¿cierto? De portales, porque la premura de salir al mercado y de continuar, ¿cierto? Y no detenernos un poquito en el análisis y darle la pausa necesaria para analizar la seguridad y las herramientas, pues dieron lugares a que compañías generaran software e-commerce de un momento a otro y nunca tuvieron en cuenta el desarrollo del código adecuado para medir esas vulnerabilidades o ese tema de seguridad. Y hace un par de días ya había muchos de los software e-commerce de restaurantes, e-commerce de retail, de compañías
que distribuyen artículos que ya se veían atacados en su vulnerabilidad y en su seguridad, y ya estaban perdiendo los datos que nosotros los clientes estamos colocando allá por la premura de construir, no tener en cuenta este tema de la seguridad de la información. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, y entonces la norma de protección de datos, ¿por qué era tan importante? ¿Sí? Nos tuvieron que obligar a registrar unas bases de datos para entender que la protección de los datos era tan importante para el desarrollo personal de los individuos a nivel constitucional incluso, para que hoy entendiéramos que aquí es donde se empieza a aplicar ese tipo de cosas. Aquí es donde empieza a tener conciencia la seguridad de los datos, la seguridad de la información. Bien. Ok, por temas de tiempo, pienso que no nos podemos alargar un poco más. Hay mucha tela de cortar frente a esto. Y quiero cerrar ya a nivel de grupo con algunos tips importantes de frente a la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Compañías que ya tenían un modelo estructurado de seguridad y salud en el trabajo, que estaban próximas a certificarse, a recertificarse, por decirlo de alguna manera, ven que tienen que adaptarse, necesitan tener algunos insumos, ¿cierto? Para volver a condicionar cosas. ¿Y esto parte de qué? Del modelo que usted escoja de teletrabajo, ¿sí? De cómo usted va a llevar ese modelo, porque ese modelo le va a decir a usted, mire, si usted va a trabajar en teletrabajo, hay un sinnúmero de resoluciones a hoy, como los hay en el tema financiero, como los hay en el tema impositivo, como los hay en el tema de seguridad, una cantidad de resoluciones, pero a nivel de seguridad y salud en el trabajo, para adecuar el tema de teletrabajo hay unos elementos que se destacan. El primero de ellos es, hombre, nosotros como líderes de una compañía, si queremos que este modelo empiece a desarrollarse, pues tenemos que brindar condiciones adecuadas, ¿cierto? A nuestros colaboradores, al trabajador. Aquí no estoy diciendo nada más diferente a lo que hoy estamos haciendo. Y esto es equitativo, ¿sí? Oye, estamos en una coyuntura, tú tienes unas condiciones adecuadas allá, yo te brindo algunas, ¿cierto? Y llego y poder mediar, aunque la norma está más dada que nosotros los líderes de compañía entreguemos condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajador. Creo que muchas de las personas que estamos hoy aquí en esta conferencia van a encontrarse con que esto es mediado, que esto perfectamente es mediado, porque eso es una coyuntura en la que estamos viviendo. Además, hay que informar, ¿cierto? Desde el momento de la afiliación inicial, si son colaboradores nuevos o de la novedad que se esté presentando a la ARL, ¿cierto? Porque su riesgo cambia, su estructura de trabajo cambia. Por ende, hay que actualizar la matriz de riesgo del lugar de trabajo, ¿cierto? Recuerden que cuando uno monta un modelo o un sistema de seguridad y salud en el trabajo, debe montar una matriz de riesgos del lugar de trabajo. Entonces usted debe irse a ese lugar porque su lugar cambió, su ubicación cambió, llámese la modalidad autónoma o llámese como se llame la modalidad de teletrabajo que usted vaya a implementar, ¿sí? Hay que capacitar al colaborador para reportar un accidente laboral, cómo reportarlo, ¿sí? ¿Cuál es la medida, por dónde lo podemos hacer? Y aquí aparece un tema de bioseguridad muy importante, y es el autorreporte diario de las condiciones de salud de los colaboradores. E incluso esto no debería ser una medida normativa, esto es una medida propuesta por nosotros como líderes de compañías, porque esto lo que va a permitir es mitigar ese contagio que hoy estamos viviendo y tener conciencia de lo que estamos viviendo. Entonces, ese reporte diario de las condiciones de salud es supremamente importante. Hay compañías que lo están haciendo ya de manera un poco más automatizadas. Hay otras compañías que lo hacen definitivamente de forma muy manual, muy rudimentaria, pero hay que hacerlo. Hay que hacer un reporte diario, un autorreporte, hay que hacer un control, ¿cierto? Hay que incluir en ese modelo, quien no tenga el modelo o el sistema de seguridad y salud en el trabajo y lo esté construyendo, lo tenga que adaptar. Hay que incluir como riesgo biológico el coronavirus dentro de esa matriz de riesgo, ¿sí? Y hay que enseñarle a la gente desde la perspectiva del cuidado, pues
cómo prevenir, ¿sí? O cómo entender lo que nos está ocurriendo. Hace pocos días escuchaba yo, sin ser fan de nuestro presidente Iván Duque, decía que ya nos toca es convivir, y esa era una perspectiva que se debía, o sea, que debíamos tener clara, y es que esto no tiene en este momento algo que vaya a impedir que se contagien las demás personas, y no se va a parar hasta que no tengamos una vacuna de alguna manera. Por lo pronto hay que convivir con unas medidas adecuadas, con las mejores prácticas que podamos tener en el tema de cuidados, porque pues finalmente, lo digo de experiencia, yo tengo o tenemos grupos de trabajo que desde el punto de vista de uno de líder de organización, pues nos importa su salud también, ¿sí? Nos ayudan, nos colaboramos, sacamos adelante compañía, pero también como seres humanos también nos interesa su cuidado, nos interesa su salud y el cuidado de él y de las demás personas con las que nos rodeamos. Entonces, digamos que era como la estructura de los elementos y los tips que queríamos entregarles a ustedes, que pienso que les van a servir para poderse reactivar, para poder continuar, para poder arrancar. Esperamos que efectivamente sí sean útiles para ustedes, que de aquí salgan ideas. Necesitamos que nos reactivemos con ideas, con formas nuevas de hacer las cosas, con estructuras de diseñar nuevas estructuras, ¿sí? Con cuidados. Quiero cerrar con un espacio para mostrarles algunas herramientas como prácticas frente al tema del teletrabajo. Y es que nos encontrábamos con... Okay. Nos encontramos ya con algunas herramientas en donde hay unas apps, unos desarrollos bien interesantes, en donde podemos tener un cálculo desde el punto de vista de nosotros como emprendedores, como líderes de compañía, en el ahorro que podría tener la implementación de este modelo de teletrabajo, ¿cierto? Y tenemos cálculos también en donde podemos medir los beneficios que tendría mi colaborador también, ¿sí? Entonces, es una encuesta, por decirlo de alguna manera, relativamente muy sencilla, en donde usted establece, qué sé yo, el número de colaboradores o de trabajadores que tiene en la compañía, la cantidad de colaboradores o teletrabajadores que va a implementar con el modelo. Voy a colocar aquí muy rápidamente unos datos, como para que veamos un poquitico el desarrollo práctico de la actividad. Días de trabajo en la semana, voy a establecer unos valores acá. Valor mobiliario, valor puesto de trabajo persona. Son unas cifras que podrían ser cuáles, Julie. Mobiliario, eso sería el escritorio, como la habitación, unos que vamos a poner una cifra de 1.500.000, sin haber hecho todavía el análisis completo. Vamos a ponerlo un valor por metro cuadrado. Vamos a poner una ubicación relativamente económica. Hablemos de 300.000 pesos, ¿no? Qué sé yo. Bien. Entonces, fíjense, esta herramienta te va a permitir hacer un cálculo bajo algunas premisas importantes en temas, ojo, de luz, de agua, del mobiliario, ¿sí? De ahorro de servicio de energía, del arriendo. Y te está hablando que por esa cifra tú podrías llegar a ahorrar al año 25 millones de pesos, ¿sí? Esos resultados son resultados que, digamos que están calculados con unas cifras que colocamos de forma muy aleatoria. Obviamente sería importante que esta herramienta la encuentren ustedes de forma libre en la página de teletrabajo del portal de teletrabajo del gobierno, y lo que hacen ustedes es un cálculo para empezar ustedes a mirar qué pueden ahorrar. Ahora, miremoslo un poquito desde la perspectiva del impacto ambiental y el impacto que podría tener ya en las personas.
en cuanto a movilidad. Lo que a mí más me gusta del tema del trabajo en realidad es la optimización de mi tiempo en algunas ocasiones. A hoy, cuidarme, ¿cierto? De la pandemia, cuidarme en salud, por decirlo de alguna manera. Vamos a escribir una dirección aquí, no sé. Ok, vamos a asumir esta dirección y nuestra dirección de sitio habitual de trabajo. Vamos a hablar que queda sobre hablamos de la carrera 50 por un lado de, qué sé yo, de La Esperanza. 2620, está bien. Ok, ¿cuántos ingresos mensuales? Vamos a hablar de un ingreso promedio entre 1.000.000 y 1.500.000 para hacer un cálculo de ahorro. ¿Qué medio de transporte utilizas de la casa al trabajo? Vamos a tomar el riesgoso sistema de transporte masivo y de regreso también sistema de transporte masivo. Digamos que por bien que nos vaya 1 hora hacia nuestro lugar de trabajo y 1 hora de regreso, ¿cuánto dinero gastas? No sé, 5.000 pesos de allá para acá. ¿Sí? Vamos a hacer un cálculo estimado ya con esas herramientas. Entonces, fíjate la huella que estás dejando en cuanto a temas ambientales, a temas de... Dice que más o menos la expectativa o por los desplazamientos que realizas al año se deberían plantar 12 árboles. Estás asumiendo o estás consumiendo en tu recorrido 12 galones al año, ¿cierto? En la calidad de vida estás gastando gastos aproximados de 20 días al año transportándote por motivos de trabajo y una expectativa de dinero. Estás hablando de que estás teniendo un ahorro, hablando desde el punto de vista del colaborador, que para mí también es muy importante, alrededor de 2.400.000 pesos. ¿Sí? Con este ejercicio quería yo dejarles ya la parte final y cerrar nuestro taller de una u otra forma y dejar abierto de pronto por si tienen alguna pregunta y la podemos atender de una vez. Agradecerles de antemano por haber compartido con nosotros y habernos acompañados. Eso simplemente es entrega de datos, de conocimiento, de experiencias. No es más, lo que queremos es que ustedes lo apliquen, que si les sirve algo de esto, lo empiecen a utilizar, empiecen a ubicar herramientas, empiecen a asesorarse al respecto y los invitamos un poquitico a reactivar. Lo que nosotros pretendemos desde JJ como grupo de trabajo, y hablo no solamente de las 2 personas que estamos hoy aquí hablándoles, sino del detrás que hay, que nos han ayudado en el desarrollo de muchas actividades y sentirnos con satisfacción de decir a hoy que seguimos en el mismo grupo, seguimos en la lucha, creemos que vamos a salir de esto, que tenemos dificultades como todas las organizaciones, ¿cierto? Pero que creemos en la gente y que creemos que hay modelos de negocios que nos van a permitir salir adelante y que hay herramientas que tenemos la posibilidad de reactivar esta economía cuidándonos y teniendo un aseguramiento bien importante también de protección para nosotros, para nuestras familias y saliendo adelante, porque creo que el mensaje que queremos llevar es que con estos elementos que le estamos entregando, el objetivo principal es reactivémonos, sigamos adelante, busquemos asesoría si la necesitamos, acompañamiento, pero salgamos adelante porque nos necesita el país, nos necesita la gente y principalmente no podemos seguir esperando a que todo, pues es una opinión muy personal, a que todo nos lo dé el gobierno por unos beneficios y algo que puede llegar como no puede llegar. Tenemos la capacidad para hacer cosas nuevas, tenemos la capacidad para seguir adelante y creo que esta herramienta nos van a facilitar mucho ese tipo de cosas. Somos berracos, dijo en algún momento mi padre y hoy lo realzo en este momento. Podemos salir adelante y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ingeniero John, y a Yuli por tan excelente temática que logramos traer el día de hoy. Gracias a ustedes. Este tema que pues lo estamos viviendo todos en la actualidad y que pues va a tomar mucho tiempo todavía eh, nosotros recuperar esa presencialidad que veníamos trabajando cada uno desde nuestras oficinas. Ingeniero, tenemos unas preguntas acá pendientes por el chat. Nos preguntan, ¿cuándo enviamos a nuestros empleados a trabajar en casa? Cuando enviamos a nuestros empleados a trabajar en casa, ¿cómo engrano el tema de seguridad de la data? Toda vez que ellos harán su trabajo en el mismo computador que sus hijos juegan o en el que descargan su música. Ok, Melissa, sí, creo que es una premisa a la que nos estamos enfrentando en este momento, porque como no estábamos preparados, principalmente llegamos a que nuestros colaboradores llegaran a casa a utilizar el mismo computador de las clases virtuales de nuestros hijos o el mismo computador de los videojuegos de nuestros hijos, ¿sí? Ahí hay varios componentes que son importantes y hay que tomar decisiones a nivel de compañía, y es si tengo los recursos tecnológicos, empezar a asegurarlos de tal manera o a enviarlos a los lugares de trabajo de cada una de las personas, porque yo ya sé que con esos recursos yo ya tengo unas políticas y unos lineamientos claramente definidos, ¿sí? Cosa contraria que va a ocurrir cuando definitivamente no pude entregarle las herramientas y no los tengo de forma segura y tienen que utilizar los computadores de sus hogares. Ahí me toca empezar a construir herramientas sin ir a perjudicar ni perder el norte de que ese equipo no pertenece a la organización, sino pertenece al colaborador y es de disposición del colaborador. Pero pues en conjunto se debe trabajar con el colaborador mitigando ese tipo de conectividades, ese tipo de riesgos al conectarme. Entonces, ahí tendré que establecer unas VPNs o unos túneles o unas conexiones muy seguras. Tendría que empezar a evaluar el tema de antivirus a nivel del equipo en el hogar. Tendría que empezar a disciplinar un poquitico el uso de ese lugar, claro, con el consentimiento del dueño del recurso tecnológico, porque finalmente no es de nosotros ese recurso, ¿sí? Y tendría que empezar a capacitar y a concientizar ese uso adecuado de esa computadora. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cuáles son las responsabilidades de las ARL en estos procesos? Bueno, siguen siendo el mismo modelo de responsabilidad, pero aquí lo más importante, la responsabilidad no cambia, porque lo más importante es alertar, indicar o alzar la mano de una u otra manera, indicándole a la ARL que ha cambiado mi modelo de trabajo, que ha cambiado mi estructura de teletrabajo, que mi riesgo puede ser que sea el mismo, catalogándolo como riesgo, ¿cierto? Pero cambio de lugar, ¿sí? Entonces, muy posiblemente al evaluar, porque la ARL entraría a evaluar, ¿cierto? En cada área dispuesta para el desarrollo de las actividades del colaborador, cuál es el riesgo que tiene. Pero si lo medimos desde el contexto de oficina al espacio de trabajo en un hogar, el riesgo debería ser muy similar, sin ser yo experto en el tema del contexto de las ARL, pero el riesgo debería ser muy similar, porque usted ya no va a salir de trabajar en la oficina para pasar a trabajar en alturas, va a salir de trabajar en una oficina para trabajar en un espacio adecuado dentro de un hogar, dentro de una habitación, dentro de un estudio, que claro, hay que medirlo y es la ARL la encargada de hacer esa medición y esa valoración. Por eso lo importante aquí es reportarlo, ¿cierto? En el modelo de trabajo que usted está indicando para cada colaborador, indicárselo a la ARL para que ella, digamos, que haga la valoración y evaluación pertinente. Listo, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta.
Cuando una empresa no se quiere pasar a teletrabajar, pero por la situación actual se ve obligado a teletrabajar, debe reportarlo a la ARL. Sí, sí, definitivamente debe empezar a hacer esos reportes precisamente para mitigar algún incidente que le pueda ocurrir al colaborador dentro del espacio donde inicialmente está desarrollando las actividades o estaba desarrollando las actividades. Entonces, definitivamente hay que reportarlo. Listo, ingeniero. Por ahora no tenemos más preguntas. De todas maneras, agradecerle a toda la audiencia que permaneció conectada de inicio a fin, a ustedes como panelistas por ayudarnos a traer este tipo de espacios al gremio, a usuarios finales y a todas las personas que están totalmente sincronizadas con esta temática que nos toca mucho hoy en día. Muchas gracias, ingeniero John. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a J&J Technology. Esperamos seguir contando con ustedes para los próximos eventos. Gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Excelente día para todos. Feliz día. Hasta luego.